Bienvenidos a este nuevo vídeo de Beer TV. Bienvenidos al primer The Beer Talks. Aquí tenemos hoy a David Esbrí. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal, Benja? ¿Cómo estamos? Xavi Garriga. Hola. Joaquín Dorca. Hello. Y bueno, yo mismo, Benja Amorín. Hemos inaugurado este formato debido a que, bueno, como estamos confinados en casa, no podemos hacer The Beer News como tal. Y de hecho, la actualidad ya veis que es un tsunami, una vorágine, y tampoco vamos a dar información muy concreta. Así que hemos decidido hacer otra cosa, aprovechando que estamos en casa, que tenemos tiempo para reflexionar y ganas de explicaros cosas. Así que inauguramos estos The Beer Talks, que van a ser conversas en las que, bueno, vamos a tratar de temas en concreto y vamos a compartirlos con vosotros. Y bueno, para este primer The Beer Talks teníamos un tema que es una cosa que siempre hablamos mucho internamente y que estos días hemos tenido tiempo de reflexionar más, que sería el camino del jugón. Kim, ¿qué sería el camino del jugón? Pues mira, a mí me regalan libros que luego no leo, como los juegos, que nunca juego. No. Hay lo que se llama el camino del héroe, ¿no? Cuando se escribe una novela, una narración, o lo que hacemos continuamente cuando estamos jugando a rol en grupo, que es ir construyendo todo el periplo vital y todas las cosas que acontecen en las biografías de los aventureros o de los héroes, etcétera, que es un tema recurrente en la construcción de novela. Y el otro día, supongo que o lo leí en una caja de cerillas o se me ocurrió así de repente que quizás hay el camino del jugador, ¿no? O sea, ¿cuál es el tránsito que hemos hecho para que nos hayamos convertido en esto? En el jugador que somos. Exacto, en jugadores, ¿no? Y creo que es relevante para la gente que se inicia, porque la gente se ve muy agobiada, ¿no? O sea, a la gente le llega el tema Catán y Carcassonne. Vale, ya aprende a negociar y aprende a hacer, hacer estrategias independientes, un jugador de otro, etcétera, con el Carcassonne. ¿Y luego qué? Entonces hay mucha gente que nos dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Bueno, pues depende, ¿no? Stone Age, ves por aquí, ves por allá, o cuando te hacen la mega pregunta. Yo quiero jugar a Wargames. Y es una persona que ha jugado al Risk, al Cluedo, a la Brisca, al Catán y al Resistencia. Claro. Pues ¿por dónde lo llevo, no? Entonces yo desaparezco y digo, preguntárselo a Garriga o preguntárselo a Benja. Pero es complicado. Entonces yo creo que esto puede estar bien, al menos compartir los procesos que hemos hecho. Además, como generacionalmente estamos suficientemente distantes. Yo le llevo 7-8 años al Garriga y el Garriga le lleva 7-8 años al David y el David te los lleva a ti. Pues quizás también haremos un poco de paleoviaje hacia los juegos con los cuales nos hemos ido encontrando cada uno de nosotros. No sé si tendrá mucho interés para la gente, pero yo creo que si conseguimos dar esta sensación o estas experiencias para que la gente sepa que hay 1000 caminos para llegar hasta el final, pues quizás la gente pues, se tomará con más tranquilidad, ¿no? Completamente. De hecho, os animamos a todos a que hagáis también esta reflexión, que penséis cuál es el camino del jugador que habéis llevado hasta ahora y hacia dónde lo queréis dirigir. Y bueno, nosotros hablaremos del nuestro. Esperemos que os guste. Este es su primer The Beer Talks. Nuestra idea es hacerlo semanalmente y también interactuar más con vosotros. Pero bueno, empezaremos por aquí. Ya diremos y lo repetiremos que queremos saber vuestros caminos del jugador. Así que, por favor, mandadnos vídeos, audios, textos, lo que queráis a través de nuestras redes sociales. Y seguramente en el próximo The Beer Talks hablaremos de los caminos del jugador que más nos han gustado. Pero bueno, para que veáis que es un camino del jugador, vamos a empezar nosotros hablando de esos primeros pasos, de ese camino del jugador preescolar. Donde empezamos a tener ese gusanillo por jugar. A ver, Xavi, ¿cuál fue para ti ese primer despertar de la pasión por los juegos? Pero a un nivel muy elemental.
Muy, muy elemental. Estamos haciendo retrohistoria. Hombre, pues supongo que como la mayoría estamos hablando de cosas muy, muy, muy sencillas. Mi primer recuerdo de estar sentado jugando a algo es estar jugando ajedrez. En casa había mucha afición familiar, padre, abuelos, tíos, primos, había mucha afición en el barrio, incluso donde vivía se jugaba mucho, y es mi primer recuerdo clarísimo es estar jugando ajedrez. Qué bueno. Bueno, yo supongo que debe ser para muchos. En mi casa también se juega mucho ajedrez. De hecho, mi padre tenía trofeos y tal, y nos apuntó a los 2 hermanos, al club de ajedrez. Sí. Por esto os gusta mover mapers. Es lo Claro. mismo. ¿Tú también juegas ajedrez, Dorca? No, que va, soy malísimo jugando ajedrez. Pero me pasa como el Dominion. Yo me hago mi gran plan maligno, entonces pasan cosas y estoy muerto. Es terrible. ¿A qué jugabas tú? Hombre, pues mira, no es coño. Yo viví una dictadura, no como vosotros, que bueno, el Xavi un poquito, pero ya me dirás. Entonces, ¿qué había aquí? ¿Qué había? O sea, en casa, ¿a qué se jugaba? En casa, lo bueno es que en casa se jugaba continuamente. Mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermano, mi hermana, todos jugaban. Y jugaban al bridge, Garriga. Hombre, aprendes algo, ¿eh? Tú tienes el mío, ¿eh? Que hicimos el bridge y la madre que lo parió. Correcto. Bueno, correcto. Esto es lo que se jugaba en casa. Entonces, en este contexto, podemos dividir la cosa en la cosa seria o en la cosa que había por allá. Porque yo he ido a la habitación de los juegos estos y me he traído esto para que veáis cosas que uno guarda. ¡Ostras! ¿Vale? Porque no había Monopolies aquí. Porque Claro. estaban prohibidos, porque eran de los americanos. Y entonces había el palé. Aquí hay con billetes de 1 peseta y cosas de estas. El palé, el Cluedo, que lo teníamos en francés, porque no estaba el Cluedo aquí. El Scrabble, que lo teníamos en francés. Le Clue. Sí, el Scrabble con las frecuencias de consonantes francesas. Claro, y con cedilla, con C trancada y todo esto, porque claro, era del François. Pero a mí lo que me cambió fue el Metauro. El otro día hice un hilo de Twitter que era un juego de un señor que vivía en la calle Montanera, además, que hizo un juego de romanos contra cartagineses de figuras, que es que yo estoy enamorado de ese juego, porque lo tenía todo. Tenía apilamiento, tenía diversidad de movimientos según tipo de tropa, efectos del terreno, todo lo que después Avalon Hill hizo y tal, ya estaba en aquello. Entonces mi hermano, que es un ser provecto, que tiene 10 años más que yo y está encerrado, confinado en su casita de pal, con la recortada para que no suban los coronavirus, fue el hombre que me introdujo en esto. ¿Esto? El hobby de los soldados en miniatura. Sí, esto es un libro que ha hecho mi hermano y para su goce y cosas de estas. Bueno, que están todas las figuras con las que estuvimos jugando. Estos son batallas que hemos ido jugando a lo largo de los años. Pero ese libro lo ha hecho tu hermano. Sí, lo ha hecho ahora, como se aburre, que está ya loco en la montaña. Está loco como yo, pero peor porque vive en la montaña. No, pero entonces, habrá gente que lo querrá comprar. ¿Se puede comprar o es imposible? Yo diría que si vais a Amazon está. No sé si está la versión en castellano o la versión en inglés. Qué guay. La segunda edición inglesa, porque la primera edición inglesa tenía delito. Pero él aquí explica muy bien por qué jugábamos con soldados. Y pensad que esto era, yo nací en el 62, estoy hablando del año, pues, 68, 69, 70, 71. Imaginaos la paciencia que tenía, que el tío tenía 10 años más que yo. O sea, que jugaba, a los 16 jugaba con un chaval de 6 años. Entonces, claro, yo ya me perdí para un uso normal de la vida, ya, porque desde entonces que he querido jugar, sobre todo, evidentemente, Wargames. Pero esto fue lo primero. Era una cosa que era normal. Mi casa siempre estaba llena de gente y siempre se jugaba todo. Y cuando necesitaba más cosas, me iba al tic-tac a comprar mis pinturas para pintar mis soldados y tal, que aquí el Xavi nos puede explicar cosas. Bueno, claro, el primer recuerdo consciente, como tú has dicho, era jugar al ajedrez, pero digamos que lo de los juegos
En mi casa viene por vía intravenosa y genética casi, porque mi padre se dedicaba ya al negocio y era el proveedor de Joaquim. Cuando Joaquim iba a Tic Tac a comprar sus pinturas y sus kits, pues era mi padre que las vendía, ¿sabes? O sea, tu padre, Xavi, era el camello de Kim. Era el dealer. Esto no lo descubrimos hasta muchísimos años después. Buenísimo. Buenísimo. Muy bien. David, ¿tú a qué le dabas? Pues a diferencia de las casas de Joaquim y de Xavi, en mi casa se jugaba más bien poco. Había un fondo de atrezzo, que había algún juego, había un ajedrez precioso que teníamos en casa, que creo que todavía lo conservo. Y mi padre y mis hermanos, que yo me llevo muchos años con mis hermanos, como 20 y pico años, por Navidad siempre jugaban una partida de póker. Entonces yo me quedaba mirando, me fascinaba, pero realmente jugaba poco con ellos. Jugué al ajedrez con mi tío alguna vez, pero el juego no era una cosa que se respirase. La cosa se oficializó más tarde cuando empecé ya a relacionarme como adolescente con gente de mi edad y tuve la suerte de caer en un grupo que a todos nos pilló y bueno, de eso hablaremos un poco más tarde. Pero sí que recuerdo un juego en particular que quiero compartir con vosotros, que se vendió una Navidad, era un juego de MB Juegos, esto se publicó a mediados de los 80 o una cosa así, y se llamaba Embrujada. Era un juego absolutamente alucinante. Pensaba que iba a ser el juego. Este juego era absolutamente alucinante. Es un juego que originalmente se publicó en los 70, pero que llegó a España a mediados de los 80, una cosa así, después de la canción de Embrujada de Tino Casal. Brutal. Primero fue Tino Casal y después fue el juego este de MB. Y básicamente era un juego, era una especie de roll and ride, pero en realidad no tirabas un dado, sino que tenías un spinner que giraba y te decía hacia dónde te tenías que mover. Y te movías en un tablero en 3D que tenía como 4 sectores y en medio había una torre en la cual tú tirabas una calavera de plástico fluorescente que caía por dentro, cloc, 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 en plan como una torre de dados y te podía salir por cualquier lado. Y si te salía por el lado donde estaba tu personaje, pues igual caía el hacha de una armadura y te tiraba por el suelo o te tiraba por las escaleras. El arte era alucinante, era un juego que te captivaba, que te metía en la película y además tenía unas pequeñas mascaritas que le ponías a los personajes cuando se asustaban. Y era un juego... ¿Todavía lo tienes o no? ¿Qué va? Bueno, Me encantaría tenerlo. Pero eso suena... Hay que playtestearlo esto. Sí, no. Además... Suena a Legacy casi, ¿eh? O sea, rollo... El concepto de superproducido yo creo que se ¿no? con este juego. The art is final. No, the art is amazing. O sea, el juego era... el arte era brutal. Y nada, es un juego que cuando me llegó una Navidad o por Reyes o cuando fuera, lo jugué y lo desgasté, quedó todo el cartón absolutamente gastado y chafado de las partidas que le llegué a echar a este juego. Era fantástico. Bueno, yo tengo que decir que sí que tuve la suerte de que en casa se respiraba bastante el juego, ¿eh? Yo sobre todo recuerdo de pequeño, he explicado antes lo del ajedrez, pero el juego que más me marcó fue el estratego. O sea, con mi padre, siempre antes de ir a dormir, mi hermano y yo jugamos una partida con él. Entonces era cenar, ir al sofá y en el propio sofá desplegar el tablero y jugar una partida de estratego con mi padre. Casi siempre nos ganaba. Pero tengo ese recuerdo de siempre la partida antes de ir a dormir. A veces era estratego, a veces era ajedrez, a veces era el Otelo. Juegos de ese tipo, sobre todo para los jugadores con mi padre. Y bueno, eso es un recuerdo chulo. Así que yo creo que ahí empezó un poco esa fiebre. Esa fiebre. El estratego yo nunca lo tuve, pero antes del coronavirus, no, digo, antes de los móviles y estas cosas, íbamos a casa de los amigos a jugar y a pasar la tarde, el fin de semana. Y recuerdo que un amigo mío, el Edu Castellet, que era con uno que jugábamos mucho al Risk también, y a los NAC juegos de Riga, él tenía el estratego en su casa.
Y era un gran juego. Era un gran juego. Era un gran juego de bluff. Muy, muy, muy chulo. Muy bien, pero bueno, nos hicimos un poco mayores, ¿no? Y ya entramos a la adolescencia, a la pubertad, y creo que el juego ya empezó a seducirnos aún más. Seguro que todos tenemos un juego que marcó nuestra adolescencia. A ver, Xavi, cuéntame. A ver, yo tengo uno que marcó no solo mi adolescencia, sino mi puñetera vida toda. Y es un juego que descubrí a los 13, 14 años y sí, ya sabéis cuál es este. ¡Hombre! El día que... Dungeons and Dragons, sí señor. Esta caja es la caja. Ya ni siquiera es la caja roja, es la caja rosa, que es un poco anterior. Que es una caja que trajo un amigo del instituto. Estábamos en primero de BUP, que ahora mismo me cuesta un poco relacionarlo con la... Bueno, teníamos 14 años, era el primer año de instituto, y un amigo que sabía un poco de inglés, pues le habían traído esto sus tíos o algo así, que vivían en Estados Unidos. Y estuvimos un año loquísimos intentando desentrañarlo y montando nuestras primeras partidas, y ya... bueno, luego ya bastante más tarde llegaron otras cosas como este manual, que este manual es el manual de segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons, que de hecho incluso por aquí tiene mi nombre y pone Xavi Garriga 1989. O sea que además esta es mi edición favorita del juego. Mi edición favorita de Dungeons and Dragons es segunda edición. Sí. No es la edición favorita de la mayoría de la gente. Mucha gente flipa mucho con tercera, con quinta, con cuarta no tanto. Primera, muy poca gente se acuerda de ella. Y segunda, para mí, es mi edición favorita de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, bueno, he estado jugándolo durante casi 40 años y es, para mí sigue siendo el juego. No solo por lo que representa Dungeons and Dragons como juego en sí, sino por todo lo que vino después también. Yo la verdad es que ahora mismo me imagino, te imagino, Xavi, el rollo Stranger Things total. O sea, de Will, es que ahí... Stranger Things me identifico muchísimo. Si no fuera por las casitas y las bicicletas, digamos que el resto es tu vida, ¿no? Es nuestra historia, sí. Pues imaginaros esto del Garriga, que él tuvo la suerte de enganchar Dungeons generacionalmente cuando salió. Pues bueno, a mí me tenías pues a los 25, 26 años, con mi moto, mi coche y los soldados en miniatura que jugaba con mi hermano, con reglamentos diversos, etc. Pero nada más. Me gustaba mucho jugar, pero me dedicaba a la publicidad. Y entonces un día salió un anuncio en el periódico y me presenté a ver si me cogían y me fui de director de marketing a Borras Plana S.A. Y esto fue el año del señor 1989. Claro, cuando yo llegué allá, entré en contacto con Antonio Catalán. Bueno, es que además fue paralelo. Antonio Catalán por este lado, que me presentó la gente de MS, de Maquetismo y Simulación, que allá hubo el cisma familiar. Mi hermano siguió jugando con miniaturas y yo traicioné el espíritu familiar y utilicé cartoncitos, que esto es una herejía absoluta. Esto es peor que la herejía de Horus. Hombre, sí. Es que esto, claro, mi hermano decía, no podemos jugar más allá de coloniales porque la ametralladora destruye el concepto de las miniaturas. Pues tú pones un nido de ametralladoras en una esquina, aunque sea 15 milímetros, y en la mesa no se mueve ni Dios, ¿sabes? Entonces esto no era divertido. Pero no, yo digo el Antonio Catalán, y a la vez en aquel momento yo jugaba rugby, y uno de los del equipo también me habló de esto del Dungeons and Dragons. Y yo, ¿qué es esto, no? Pues mira, pues a los 26 años, casi 27, recién casado, descubrí el rol. Y mi mente implosionó. Yo creo que estuve 3 meses sin hablar con nadie. Ni con mi mujer, ni con mi madre, mi familia, ni con nadie el despacho. O sea, todo lo que me llegó encima, me lo leí todo. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasaba? O sea, me volví loco. Absolutamente loco. O sea, hubiera matado por jugar continuamente. O sea, sin hacer otra cosa.
Después tuvo otra fiebre que después os la enseñaré por esto, que es la otra fiebre del de esto. Qué grande. ¿Tú, David, también empezaste con el rol a tope o qué? Pues sí, o sea, es muy interesante ver cómo a pesar del salto generacional que comentaba antes Joaquín, realmente el rol es el elemento troncal de nuestra vida lúdica, como mínimo con Joaquín, con Xavi y conmigo. O sea, para mí no es que el rol me marcase mi adolescencia, es que me ha marcado mi vida, mi manera de entender el mundo, la manera de relacionarme con la gente, mi carrera profesional. O sea, toda mi vida gira alrededor de esto. Cuando era pequeño, tenía un amigo, que Joaquín lo conoce, que es Cristian Barrué, que intentaba arbitrarme alguna partida del Señor de los Anillos, pero nunca acabó de convencerme. Pero en unas colonias de verano nos montaron una actividad de una cosa muy rara, que era esto de Dungeons and Dragons, dragones y mazmorras. Y jugué una partida y me petó la cabeza. O sea, fue, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y le dije al tío que me arbitró la partida, en plan, pero esto, ¿de dónde lo has sacado? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde hay? ¿Qué árbol lo saca? Es brutal porque el tío sacó de su cartera, me sacó una tarjeta de visita y toma, ves aquí, ¿no? Y una tienda, y el sábado siguiente cogí a mi madre, vamos para allá. Mi madre, que ya se veía que yo iba un poco ya acelerado, dijo, bueno, vamos a poner un presupuesto de tanto y tal. Y me llevó a una tienda que era la primera tienda de Gigamesh. Y entonces, claro, yo necesitaba un juego de rol, necesitaba miniaturas, necesitaba pinturas para pintarlas y tal. Total, que empezamos primero por el atrezo, por los muñequitos. Sí, claro. Dados de estos de formas absurdas y tal. Y llegáis allá y a tu madre le hacen dejar el bolso en la entrada. ¿Qué esto qué es? Total, que pasamos toda la sección de librería, libros y tal, llegamos al fondo y mi madre dice, es que este niño quiere esto de los juegos de rol. Tal. Estuvimos hablando un rato con el chico que había ahí y él nos quería vender el juego de Star Wars de West End, bueno, la edición de Jockey Internacional, que estaba bien, pero mi madre dijo, no, esto es muy caro. Total, que el chico dijo, ningún problema, pues toma, os voy a ofrecer esto. Hostia, el Sam. ¡Ostras! Y yo empecé a... Barato era. Muy barato, tirado. O sea, además es un sistema de juego que es, como dice su propio nombre, es sistema ambivalente. Ambivalente multiversivo. Multitemporal. Sí. Multitemporal. O sea, sistema ambivalente multitemporal. O sea, quieres jugar a lo que te dé la real gana con eso. Y es un reglamento, oye, de 18, 22 páginas tenemos aquí, oye. Y con esto, claro, lo primero que hice fue choronguearlo, inventarme mi propio mundo de partida, reunir a mis amigos y venga, y a darle. Y hasta aquí. O sea, esto fue el inicio del horror y de la maravilla y de lo genial que es esto del mundo del rol. Muy bien. Y bueno, y estos dos fueron los dos libros, digamos, de cartera de mi... A mí me habéis matado porque yo tengo todo el rol bueno, o sea, todo lo que es Mer, Master, Pendragon, Tulu, Dungeon Segunda y tal, todo esto lo tengo en el despacho. No lo tengo aquí. Pero yo aquí tengo una cosa que al Garriga le va a gustar. Creo. Porque aquí es donde vive la araña, ¿eh? En Birthright, sí. Hombre, esto es una lástima. Mira. Sacándosela, Esto era lo más ya. Esto era lo más. Tienes razón, yo he dicho antes que segunda edición era mi edición favorita y Birthright es mi mundo de juego de Dungeons and Dragons favorito. He jugado mucho a Forgotten Realms, pero Birthright fue el que nació en el momento en que estábamos jugando muy, muy, muy intensamente y era un mundo maravillosísimo. Yo, como mundo de juego, tal vez no es mi mundo favorito, pero sí que es el que más he jugado, porque en su momento estuvimos jugando una campaña de casi 7-8 años, semanal,
arbitrada por Chema Pamundi, que es una de las cosas más grandes que he jugado a nivel de rol. Tremendo. Yo pensaba que a ti te gustaban más los roles de punkis y vampiros y cosas así. No te creas. Eso tiene que ver con el Teenage Angst. O sea, una vez se te van los granitos. Vale. Una cosa seria. Se va la cosa de verdad. Sí, pues sí. yo tengo que decir una cosa. Que evidentemente yo estoy con Garriga en que la mejor edición es la segunda. A mí por una cosa egoísta, que los bardos molaban en segunda. Luego en tercera les pusieron a hacer el Penas tocando la lira. Y ¡oh! Yo lo que quiero es cantar, ¿no? Que parece el de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Pero yo en la 3, la 3 y medio, a mí me sirvió con mis hijos para jugar con ellos a rol en casa. Bueno. Y de los 3, 2 se han convertido en monstruos jugadores, consumidores. Y que juegan a Pathfinder, que de ahí viene. Bueno, y ya son gente perdida para la sociedad, como todos nosotros, pero que me sirvió para que leyeran. Claro. Que es una cosa fabulosa. Hacer de máster con los hijos es de lo más divertido que hay. Oye, ¿Y tú, Benja, que nos has contado tu adolescencia? Sí, es que a mí me estáis dando mucha envidia, porque esto no me sucedió a mí. O sea, yo soy la nota discordante, pero estoy seguro que si hubiera vivido algo parecido a vosotros me hubiera pasado. O sea, el tema es cuándo te vienen las cosas, ¿no? O sea, a mí lo primero que me vino antes que el rol fue Magic. Entonces, a mí me pasó lo mismo que le ha pasado a David y a Kim, eso de que de repente te ponen el mazo delante, juegas una partida y la cabeza te explota y te vas corriendo a la tienda porque necesitas eso y te empiezas a comprar las revistas, la Urza, la Arena, todo, te informas, no había internet, hablas con quien puedes, se lo enseñas a todo el mundo, te enganchas a todos los colegas de clase. O sea, Magic fue mi obsesión cuando tenía 10 años. En 1997 me compré esa caja de Portal y te juro que yo creo que no se deben ver ni las ilustraciones. Porque... Yo sé quién estaba detrás. Claro, es vuestra culpa, es vuestra culpa. No, pero fue muy enfermo. O sea, realmente todo el dinero se fue allí, todo el momento para hacerte una baraja, para jugar, todas las horas de patio. En colonias me requisaron los mazos por estar jugando demasiado. Y había un club de jugadores de Magic muy potente en Reus, afortunadamente. Hacíamos torneos los viernes, los sábados, los domingos y cogimos un muy buen nivel y con 12 años fui a Grand Prix, fui a PTQs, me iba a Barcelona solo con autorizaciones de mis padres para poder jugar. O sea, muy loco. De los 10 a los 15, que era una edad muy, 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 muy temprana, el Magic me dio muy fuerte. Y luego conocí el rol y luego conocí otras cosas y tal, pero claro, como el Magic vino antes, yo sé que si hubiera sido al revés, seguro que estaría... Claro, una puerta de entrada a una generación nueva de jugadores y consumidores de este tipo de cultura. Yo tengo la anécdota de Magic, que a mí me presentó Magic en la Plaza Gala Placidia, delante del... ¿Aquello era el Publi o era el Arcadín? No me acuerdo. Dicky Miracle, que se le habían traído de cuando salió en Gen Con, me dijo, tienes que mirarte esto. Mira aquello, y era cuando se jugaba con Ante, porque ya era redondo, porque cuanto más potente era tu baraja, más posibilidades tenías de perder las cartas buenas. Claro, esto se murió enseguida, ¿eh? Pero también me implosionó en términos tanto de juego, aunque no tanto de juego, sino en términos de lo que significaba para la industria y para lo que significaba, bueno, lo que ha significado. De hecho, la industria core, o sea, la industria especializada, saltó 10 niveles desde que llegó Magic, porque era un producto que salía muy bien, o que sigue saliendo muy bien, que tiene muy altas ventas, que tiene rotación, etcétera, ¿no? Pero además hay otra cosa. Mi primera partida, sentado, jugando a Magic, con mis primeras cartas compradas, que mi primer sobre me salió La Fuerza de la Naturaleza, la jugué en una feria que se hizo, una única edición. Divermanía. Divermanía, con el señor Xavi Garriga. ¡Ah!
Muy bien. Increíble. Que Brutal. sabíamos cómo iba, pero sabíamos cómo iba un poco así, panchín, pancham. Y tuve que irme a la librería Universal a que me enseñase a jugar el hombre que estaba ya llevando a la librería Universal, que era el señor, Xavi, César. Carracedo. Y ya me lo llevé, me llevé al César Carracedo y desde entonces. Actual comercial de Debir, claro que sí. Sí. Pero yo creo que con Magic pasa eso. O sea, si estás jugando a Magic, una lección que aprendí, no estás jugando a nada más. O sea, Time consuming. Nosotros Sí. estábamos jugando a rol y a cosas en el año 93-94, cuando llegó Magic, y durante aquellos son como se diría en términos poéticos, los años perdidos, porque Sí. durante un par de años no hicimos nada productivo, no jugamos a otra cosa y solo jugamos a Magic. De Exacto. hecho, destruyó el ecosistema de clubs, lo destruyó. Sí. Sí, yo Sí, jugué a sí. Magic por primera vez en el club Wolf Riders de Sabadell en unas jornadas, me pusieron eso delante y desde entonces era nuestro filler de referencia. O sea, nosotros quedábamos para jugar a rol, pero mientras esperábamos que llegase tal o cual, jugábamos a Magic. Pero la pillada con Magic fue importante también. Y de hecho, mi partida más memorable o de las más divertidas que recuerdo fue jugando con Xavi Garriga, precisamente en su casa, en una reunión de Fan Hunter de su momento, que yo llevaba mi baraja encima, como a todas partes. Y Xavi, claro, era el super pro porque publicaba las revistas y hacían unas cosas estupendas y tal. Y me dijo, venga, vamos a jugar unas manitas y tal. Y me sacó su baraja ahí que tenía con la biblioteca de no sé qué, se podía hacer la mano más grande de todo el universo y jugar con todo el deck en la mano. Y las dos primeras cartas que le bajé fueron un Rack y un Black Vice, que solo dejaba jugar con 4 cartas. Y lo destruí. Muy bien. Pero de casualidad, porque yo era muy malo jugando a estas cosas. Sí, yo también. De hecho, en Reus, lo que decíamos antes, o sea, os he hablado de un club de Magic, que igual es algo un poco extraño, porque en Reus había un club de rol de muchos años y sigue estando en la asociación AJJR, muy potente, pero es que no dejaban entrar cartas de Magic. Bueno. O sea, cualquier persona que entrara con una carta de Magic a la calle y nunca más. Entonces, Bueno, lo que he vivido, hubo que hacer el club de Magic. Lo que he vivido yo con Magic, piensa que cuando salió Magic yo trabajaba para TSR con Dungeons and Dragons en España y montaba la Gen Con, etc. Entonces me invitaron a Cumbersons, que es donde se hacía Gen Con en UK, y allá Jeff Easley me hizo el dibujo de mi personaje en mi manual de segunda edición y tal, que alguien se quedó en estos años. Y uno de los momentos más celebrados de la convención fue la subasta de cartas de Magic, la compra de un Black Lotus y la quema del Black Lotus. Sí, sí. ¡Guala! Se quemaron cartas. Épico, cartas. Épico, ¿eh? Yo estaba allí. Bueno, yo, como soy un dinosaurio, estaba en muchos sitios raros. Pero eso me dejó súper impresionado. Sí. Muy bien, pero bueno, después de hacer estas incursiones completas, roleras, de meternos en el Magic, ya hubo una cosa, ¿no? Hubo un despertar con esos juegos de mesa modernos, que es de lo que más vamos a hablar hoy aquí. ¿Cuál fue el juego que os desvirgó? Ese juego que de repente, ostras, esto es otra cosa. Aquí ya estamos hablando de algo nuevo. Xavi, ¿cuál fue el tuyo? Yo es que aquí, ayer cuando enviaste los cuestionarios para que preparáramos un poco estas preguntas, esta pregunta no estoy seguro de entenderla, porque el concepto de juegos de modernos, es verdad que, vamos a ver, se dice que Catán, que apareció en el 95, cambió todo el asunto de juegos modernos, etcétera. Es verdad, pero claro, es que nosotros probablemente ya estábamos estropeados de antes, como ha dicho antes Joan. Entonces, claro, en el momento, volvamos un medio paso hacia atrás. Estábamos jugando a rol. Empezábamos a jugar a Wargames. Me acuerdo que mi amigo Manolito y yo fuimos a una tienda y dijimos, vale, fuimos a Shocks and Games, cada uno con 2.000 o 3.000 pelas, y dijimos, queremos el juego más tocho que tengan. A tope. A tope, o sea, íbamos La droga más dura. porque habíamos estado jugando juegos snack y tal, y sí, era guay, pero queríamos algo tocho. Y claro, Manolito se fue con un Sea Rage y yo con un Flat Top.
Efectivamente, o sea, los dos nos fuimos con juegos súper tochos. Luego llegaron otros, ¿no? Tengo aquí uno de los juegos que más jugué en su momento, que es este, que es un juego que se llama Air Force, que este juego lo tengo probablemente a día de hoy, Dungeons aparte, este sea el juego, y Magic aparte, porque Magic también son partidas muy rápidas, este probablemente es el juego que más he jugado en mi vida. Este juego le he echado más de 200 y probablemente 300 partidas, porque durante unos cuantos años, jugábamos todas y cada una de las semanas este juego. Perdonad que me esté yendo un poco atrás, pero lo que quiero decir es que a esto, o sea, aquí había tres cosas que hacíamos. Jugábamos a rol, jugábamos a Wargames y jugábamos a los juegos que nosotros llamábamos temáticos. Que los juegos temáticos de aquel momento eran los juegos modernos de hoy en día, que eran Pax Británica, Conquistador, las Souls of the Nile, Kremlin, Dune y obviamente Space Hulk. Lo que pasa es que Space Hulk no me quiero meter mucho porque sé que aquí David quiere al tema de Space Hulk y no quiero robarle el protagonismo. Entonces, claro, cuando tú dices ¿cuál fue el juego que moderno que lo cambió todo? Yo creo que como mínimo para nosotros hay una especie de solución de continuidad ahí que no hace que de repente nos pusimos a jugar a Carcassonne y aquello lo cambió. No, yo quiero explicarlo. Es un poco más sostenido en el tiempo. No sé si me he explicado. Sí. A ver, yo como os he explicado, yo jugaba desde los 6 años y siempre he estado jugando. Hubo la detonación de los juegos de rol, hubo la detonación de Magic también en este sentido. Y para mí, yo aquí voy a hablar de mi libro, y mi libro no es cuando llegan los juegos como Catán o como Carcassonne, que de hecho son fabulosos para poder jugar con la gente que le gusta jugar, pero que jamás jugarán a las cosas que me gusta jugar a mí. O sea, tanto el Xavi como yo ya estábamos estropeados. Pues yo aquí he traído mis cositas de las cosas que verdaderamente me han dado un placer absoluto. Una, cuando aún habían clubs, y cuando la gente, no yo, sino gente de la edad de Xavi estaba en la universidad, yo he podido jugar varias campañas enteras de Empires in Arms. Que esto ahora es difícil de jugar porque tiene mucho trabajo de papel y lápiz y apuntarme las cosas y tal y no sé qué, pero es un diplomático sensacional, totalmente inmersivo, y si te gusta la época napoleónica es brutal. Luego, tal como dice Xavi, ha sacado el Air Force. Yo a este juego le he dado una caña. O sea, pero es que, a ver, yo cuando dejé de trabajar en Borràs y estuve de freelance, este juego lo he jugado cada tarde durante 2 años. Cada tarde un escenario. Por la mañana trabajaba, por la tarde jugaba SL. A tope. A tope, porque, bueno, es pináculo absoluto del juego táctico. Todo está ponderado, todo tiene lógica. Incluso cuando no sabes una regla y tienes que ir a buscarla, sabes que la regla la podrías haber escrito de esa manera porque es consistente con todo el resto del corpus de reglamento y tal. Es un juego que no entiendo cómo a estos tíos no les dieron el Nobel, porque el problema fue cuando salió el Gung-Ho y los americanos decidieron que no podía ser que las mejores fichas del juego fuesen alemanes y finlandeses, ¿no? Y sacaron los marines que tenían que ser más buenos. Entonces, algunos... Yo el Gung-Ho lo tengo, pero vaya. Y luego hay otra cosa que son los Monster Games, que hay un juego que yo he podido jugar exactamente 3 veces en mi vida y que Xavi Garriga en un cumple o en una Navidad tuvo el súper detalle de regalármelo, pero quería sacarlo por aquí, que es este. Señor. Sí, señor. Es que yo no sé, Garriga, llevamos 20 años trabajando como locos, haciendo que gente así rara como Benja descubra todo esto a través de Portal y tal, y no jugamos, nen. O tú juegas algo, ¿vale? Pero juego así de chicha, no estamos haciendo nada, tú. Bueno. ¿Tú qué? ¿Sigo yo? Sí, dale. A ver, yo sé que he intentado más o menos ceñirme un poco a lo que ha dicho Benja, y sí que después os hablaré un poco de Space Hulk más tarde.
Si bien como han dicho Xavi y Joaquín, ya veníamos estropeados de casa. O sea, el hecho de que nosotros llevásemos jugando desde los 12 años a rol, pues ya nos acostumbró a comernos unos reglamentos bastante densos de mecánicas y de normas de juego. Ya estábamos inmunizados, pero por la parte de arriba. Entonces, mi grupo de juego, estábamos en el Club Critic durante varios años y estuvimos jugando pues, semanalmente todas las horas libres que podíamos, jugábamos a rol. Y en el momento en que la gente empezó a ir a la universidad y cosas de estas, pues ya la disponibilidad era menos y ya buscábamos cosas un poquito más inmediatas. Claro, nosotros teníamos acceso, el hecho de que, por ejemplo, Joan Guardiet, que es uno de mis grandes compañeros de juego, y yo empezásemos a jugar con gente como Chema Pamundi, el grupo de juego Ramón Sarobe, Peraclúa y alguna vez con Xavi incluso, pues claro, nos dio acceso a una serie de juegos que tal vez había llegado una generación antes que la nuestra, y ya nos metimos en cosas rollo Axis and Allies y movidas un poco más tochas. Así que cuando llegaron los Catanes y los Carcasones, pues está bien este juego, ¿no? Y ahora pues nos movíamos a otras cosas, pero sí que yo sí que recuerdo el momento como en plan, hostia, algo está pasando, ¿no? Han salido un par de burbujitas y un par de cosas que están bastante bien. Pero a mí hubo un juego que salió, Xavi y Joaquín me corregiréis, un poquito más tarde, que para mí me llamó mucho la atención y me pareció realmente especial porque años más tarde entendí que ese fue el primer juego de colocación de trabajadores al que había jugado. Los pilares. Pilares de la Tierra. Buenísimo, buenísimo. ¿Es Wallace? No, Martín Wallace no. No. Michael Rienek y Stefan Sedler. Rienek. Quería cantar. Y además con un tablero espectacular del nunca suficientemente bien ponderado Michael Menzel. Sí, señor. Sí, señor. The art del tablero is absolutely gorgeous. O sea, es una... Está grabado, ¿eh? Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y claro, este es un juego... Esto es del 2004, 2005, diría yo. Por ahí va. Bueno, de hecho creo que en el copyright de Devir pone 2006, o sea que por ahí debe ir la cosa. Claro, es un juego que por primera vez yo al menos experimenté mecánicas que ahora son muy habituales para nosotros, pero que en su momento fueron, hostia, una carta de evento, un recurso que solo podías conseguirlo de una manera muy concreta, que era el metal, que tenías que irle a pedir al rey y luego... que tenía que tirar a las campanas. Y lo de sacar a tus constructores de dentro de una bolsa y a ver quién sale, y la catedral de madera, ese tocho que quedaba en medio de la mesa, que es, bueno, fue un juego que realmente las partidas que le jugué lo disfruté muchísimo, y fue el momento, para mí fue el juego que me dijo, vale, todo lo que he jugado hasta ahora de juego de mesa convencional ha sido una cosa, y a partir de ahora empieza una cosa completamente distinta. Y para mí, Los Pilares de la Tierra fue el juego que me hizo ese clic en lo que nosotros entendemos como juego de mesa moderno. No, yo tengo que ser sincero. Yo cuando ya estaba trabajando, en aquel momento ya llevaba TSR, llevaba Magic, porque Wizards había comprado TSR. Me vino Dicky Miracle otra vez y me dijo... Tienes que jugar a esto, que era Catán. Y jugué Catán y también dije, por fin, bueno, todo esto que siempre explico y que escribo y tal, ¿no? De la descomposición del concepto de azar y dejar que los dioses, apartar a los dioses de intervenir en las partidas y hacer que las decisiones humanas tomen las riendas de su destino. Todas estas cosas que digo, pero estaba todo en Catán. La utilización de un dado promedio, claro, si pensáis que yo he jugado a SL toda la vida, que va con 2 dados, pues la gracia del dado promedio es esta, ¿no? Que hay un control del azar en el sentido de que las cosas pueden cambiar en determinado momento, pero lo lógico es que por frecuencia se hagan los 6 y los 8 y los 7, ¿no? Me explotó la cabeza también.
Y acto seguido pedí los derechos a Cosmos, pero ya estaban dados a un editor alemán que vivía en Portugal y tal. Pero fue inmediato, o sea, fue un enamoramiento absoluto. Y luego el otro es el sistema de los card driven, que aquí tengo mi Twilight, que ya no para enseñarle, pero esto ya es otra historia. Igual también, el Xavi lo puede explicar muy bien esto, porque veníamos de las tablas de combate de los Wargames, que fueron muy atacadas por los juegos de Wargame por ordenador, porque todo ese cálculo te lo hacía el ordenador y bueno, entonces, bueno, sí, claro, no es lo mismo, etcétera y tal. Y el card driven le dio una nueva vida a todo lo que es el Wargame, como ahora lo estás haciendo con el Coin, que también es otra cosa, ¿no? Claro, es que las cartas te dan una versatilidad brutal y esto ocurre no solo en los card drivens, es decir, te limitan muchísimo el número de reglas que tienes que aprenderte. Te dicen, claro, vale, el reglamento funciona así, pero luego el resto lo encontrarás en las cartas y esto funciona para todo tipo de juegos, no solo los card driven. Por ejemplo, toda la serie Legendary, que por hablar de algo un poco más moderno, a mí me parece alucinante y todos están en las cartas y con dos mecanismos hacen que cada carta sea diferente y te están cambiando el juego cada vez. Con los card driven ocurre lo mismo. Y con los Living Card Games. Yo soy súper fan de los Living Card Games. Soy especialmente fan de Arkham Horror. Claro, Arkham Horror es un juego que tiene poco reglamento, pero luego cada escenario con unas cartas diferentes. Fíjate, Xavi. Perdón, déjame acabar. Sí. Soy un friki creo que esto es bastante significativo. De los juegos que empiezan de una manera, es como los capítulos de Los Simpsons. Empiezan de una manera, pero no tienes ni puñetera idea de cómo van a acabar. Y esto ocurre con los Wargames. Con los Wargames tú empiezas una partida de Wargame y no tienes ni puñetera idea de cómo vas a acabar. Con los Eurogames esto no pasa. Y no voy a hablar mal de los Eurogames. Yo soy muy fan de los Eurogames. Pero con una partida de Through the Ages, y nosotros jugamos una partida de Through the Ages cada 4 días, sabemos cómo va a acabar. Sabemos que al final uno va a tener más potencia militar, el otro va a tener más cultura, etcétera. Pero digamos que se va a mover dentro de un marco. En cambio, en un wargame, como en una partida de rol, esto no ocurre. O sea, te vas a salir del marco totalmente. Y no tiene nada que ver la situación inicial con la final. Y no tiene nada que ver la situación inicial de una partida con la que va a ocurrir cuando juegues otra vez. Y esto lo hacen las decisiones de los jugadores, el azar, muchos factores intervienen en eso. Y por eso, este es el tipo de juego. Cuando yo me compro un juego, lo que quiero es que el juego me maraville. Xavi, te estás yendo muy allá. Me estás rompiendo el guión, ¿eh? Vale, continuaremos sobre esto después. No, pero fíjate, yo quería hacer una intervención, lo que está diciendo Xavi, que lo he explicado de coña. Pero fijaros si somos deudos de Magic. Porque Magic conceptualmente hace muchas cosas, ¿eh? Hace, comunidad global, el OPE, bla, bla, bla. Pero ellos, de hecho, tienen un reglamento y básicamente cada carta lo que hace es ir en contra del reglamento. O sea, cada carta es una cosa que te permite romper el reglamento. Y esto es una cosa, por eso está todo interconectado. Es decir, el tutorial de Catán es un tutorial de juego de ordenador pasado a un juego, por primera vez pasado a un juego físico. Esto de que rompan el reglamento es la gracia que tiene el card driven y que tienen todos los juegos de cartas que han salido también para poner más azar, pero además tiene una cosa que es fabulosa para mí, los juegos que están relacionados con el wargame y el card driven. Antes aún podías llorar por las tiradas, en el sentido de, por fin he conseguido superioridad local aquí y me arriesgo, voy de 3, 4, 5, 6 para romper y tal, y sacabas un 1. La gracia del card driven es que como tú puedes utilizarlas con varias funciones, por la cuestión del evento y tal, pero también por el número que llevan, que son los puntos de acción o los puntos de dado, lo que quieras que te dan, tú administras el tempo de tu azar. Tú coges las cartas y tú ves las cartas que te han subido, que tienen un efecto de randomness, pero luego, tal como tú las distribuyes dentro de la partida, eres tú quien estás poniendo los resultados en aquel momento. Y esto es, para mí también es boom. Me he pasado la vida diciendo boom, 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 ¿no? Muy bien. Bueno, veo que nos estamos yendo a cosas muy sofisticadas. Tienes que controlarnos un poco más corto. Sí. Yo quería hablar de mi desvirgue. Sí. No, porque es curioso el cambio generacional y tal, o sea, de cada uno
de pasar por el Wargame o no. Claro, yo lo que decíamos antes, yo recuerdo estar en el club de rol y tal, con 14 años, y entre partida de rol y partida de rol, un día, ostras, no tenemos mucho tiempo, oye, pues ha llegado una cosita y tal, ahora me vais a matar, pero un día llegó esto. ¿Qué es eso? Un jueguete. No, yo tengo dos desvirgues. El primero fue esto, que simplemente fue una cosa ostras, se puede jugar algo divertido entre partida de rol y partida de rol. Aquí te lo pasas guay, tal, no sé qué. Un juego cachondo. Y bueno, pues recuerdo partidas divertidas al Munchkin. Evidentemente ahora no lo juego, pero le tengo cierto cariño. Pero claro, os estoy hablando del año, espera, lo he apuntado y todo, 2001. O sea, había muy pocas cosas, muy pocas cosas. Pero yo, todo esto del rol, el Magic, los juegos y tal, pues se me quedó un poco apartado durante unos años, pero años más tarde fui a una feria de juegos de mesa, la Juguem, de Vilafranca. Estamos diciendo que esto sería el año 2012, o sea, no hace tanto, hace 8. 8, sí. Y vi que la cosa había crecido un montón y que yo me lo había perdido, ¿no? Y que de repente habían aparecido un montón de cosas. Y hubo un juego que me cayó esa Navidad, que me enamoró, y aquí sí que vais a soltar la lagrimita, porque esto me volvió a petar la cabeza, hizo que me enamorara de este mundo de una forma nueva y muy poderosa hasta el día de hoy, que fue L'Illa Prohibida. O sea, cuando yo de repente vi que podías jugar en cooperativo con tus amigos, todos, para conseguir un objetivo, con unas reglas tan bien hechas, una sensación de tensión tan heavy, que se lo podías explicar a cualquiera, que era bonito, que la caja de lata era preciosa. O sea, esto era como ¿qué me estoy perdiendo? O sea, ¿de qué va esto? ¿Qué es esta droga? ¿Qué es esta movida? O sea, yo, mi Catán, mi Carcassonne, mi piedra, fue L'Illa Prohibida para decir, oye, aquí hay algo muy heavy. Yo creo que aquí, perdona que... hay otro juego que no he comentado y que debería haber comentado porque sí que produce un cambio muy significativo y que cuando yo lo vi me pasó un poco con lo que decía David, de aquí están pasando cositas, que es Señor de los Anillos. Señor de los Anillos de Ninja. Sí, o sea, Los Anillos de Ninja es el primer juego cooperativo que yo vi, o que yo recuerde, y tenía un sistema de juego que no se parecía a nada, pero a nada, de nada. Tenía un sistema de tableros y de ir pasando pantallas que tampoco se parecía a nada. O sea, es un juego que innovaba muchísimo. O sea, fue un salto cualitativo espectacular y que apareció en el año, si no me acuerdo mal, 2000. O en el año, sí, creo que fue en el año 2000 y aquello fue un cambio. Probablemente sin ese juego no existiría La Illa Prohibida, ni Pandemic, ni otros juegos. Y fue un milestone muy importante. Pues el juego apareció, supongo que en el 2001, porque de bien empezamos en el 2000 y yo convencí a Robert Hyde en el Essen de ese año. Es decir, nosotros sacamos el 2001. Verdaderamente, siempre que hablamos de qué es lo importante en un juego y tal, claro, es que además de que innovaba, que había mecánicas diferentes, que era cooperativo ya lo eran los juegos de rol, para entendernos. Sí. La gracia es que consiguió traspasar la esencia del libro a un juego. Porque El Señor de los Anillos es un libro sobre la amistad y la cooperación y que la gente pequeña puede hacer grandes cosas, etc. Y esto era dinamita. Y fue dinamita en ventas, pero sobre todo fue dinamita en el sentido de lo que explica Xavi. De Totalmente. Que sí, luego ha venido muchas cosas, y Pandemics, y La Prohibida y tal, y no sé qué. Pero Hernizia aquí la tocó. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de esto ahora, de juegos que han cambiado nuestro paradigma. O sea, que de repente era como, ¡buah! Se abre una nueva isla aquí. Estoy flipando, ¿no? Bueno, estamos hablando del Señor de los Anillos. También habéis hablado de los Card Driven, rollo Twilight Struggle y tal. Más cositas, Xavi. Bueno, voy a acabar de explicar lo que decía antes del concepto de maravilla, ¿no? Es decir, que quiero que el juego me pille por sorpresa, y me coja y me haga vivir aventuras. Por eso soy un sucker de los juegos de aventura. Y estoy siempre a la caza del juego de aventura perfecto. Que no es Fortune and Glory, ya te lo digo.
Que Fortuna and Glory podría ser uno de ellos. Pero digamos que me he comido muchos juegos malos buscando este maravilla. Y hay juegos que me gustan y juegos que me gustan menos, pero digamos que es muy fácil para mí, venderme un juego de aventuras. Tengo Arkham Horror, Eldritch Horror, Runebound, Fortuna and Glory, y siempre voy detrás de eso, de juegos que me hagan vivir aventuras. Y uno que me gusta muchísimo y que es verdad que es un juego que no es un gran juego en cuanto a que las mecánicas son un poco raras, porque de hecho tú lo que haces es sentarte y vivir la aventura, es evidentemente Las 1001 noches, Arabian Nights. Es un juego en el que te pasan cosas absurdas y probablemente sin sentido, pero el viaje es muy divertido. Es muy divertido ver lo que te pasa y ver lo que les pasa a los demás. Te has quedado congelado, Garriga. Sí, ya lo he visto. Pocochen, el Dijin te ha hecho un hechizo de congelación. ¿Queréis que cuelgue y vuelva a empezar? ¿Se ha oído algo? No. Sí, se ha oído perfectamente. Sí, se ha oído todo. No sufras. David, ¿tú qué tienes por ahí? Voy a pero... el speech con una última cosa, que es un juego que para no hablar siempre de cosas viejunas. ¿Se ve? Xavi, ¿estás un poco al límite de conexión? Sí. Míratelo. Era un Legacy, esto que ha sacado. ¿Habéis visto algo de lo que he sacado o no? No se ha visto nada. Dominion Legacy. Xavi, te estamos perdiendo, ¿eh? No. Pues, claro, yo creo que hemos dejado bastante claro, al menos en mi caso, y ahora necesito un eco y un reverb en lo que voy a decir ahora, que el juego de rol es la experiencia lúdica definitiva. Es lo más, es lo puto más. No se puede decir esto por la tele, pero bueno, lo digo. Es lo más, ¿vale? Pero bueno, un juego que realmente marcó bastante mi devenir lúdico, pues fue Space Hulk por muchos motivos. Ahí estamos. Space Hulk yo creo que podría ser el primer Dungeon Crawler al que jugué. Y es un Dungeon Crawler que está en el espacio, en una nave a la deriva, etcétera, etcétera, pero básicamente tenemos una serie de personajes moviéndose por un camino marcado, por un mapa totalmente asimétrico. Un jugador juega de una manera, tiene un set de reglas determinado, y el jugador juega de una manera completamente distinta. Uh-huh. Y digamos que yo llegué a este juego a través del rol, a través de la partida de Dungeons and Dragons que jugábamos de Birthright. Yo era el que me ocupaba de pintar las miniaturas. Con las minis del rol me sabían a poco. Un día entré en una tienda de muñecos de Game Workshop y entonces ya empecé a pintarlo todo, ¿vale? Entonces... ¡El fin! Sí. Entonces, bueno, los juegos de miniaturas, los wargames de miniaturas, representaron toda una categoría lúdica en mi vida a la que no vamos a entrar ahora porque no tenemos suficientes horas. Pero volviendo a Space Hulk, pues es un juego que en su versión básica es fantástico. Es un juego con un nivel de tensión, con una implicación en la partida espectacular. Y un poco lo que decía Xavi antes, no es lo mismo estar sembrando zanahorias y pelando ovejas, sino que estás ahí en una nave espacial con tus marines, tus muchachos, con aliens que te van a comer el culo en cualquier momento, y que cada tirada he dado cuenta, y cada hombre que tienes ahí, cada vida que cae, cada marine que cae, ostras, lo sientes y ha caído Joe y deja familia, hijos, ¿no? Y claro, entonces ya lo más es cuando encuentras a alguien con el talento y la capacidad de convertir un juego como Space Hulk en una experiencia lúdica estratosférica, como es el caso de Chema Pamundi, donde jugábamos las partidas de Navidad de Space Hulk, que habíamos llegado a reunirnos 12, 13 personas alrededor de una mesa, con 7 escuadras de marines, 3, 4 jugadores llevando a los aliens, Ángel Fernández,
Marta López, todo un montón de gente que te desmontas de risa jugando con ellos, Claro. pasarte horas y horas y horas durante un día gritando, chillando, riéndote, tirando dados y contando una historia increíble. O sea, es una partida que te metes ahí y cuentas y es épica, destilada en una partida de rol. Yo quiero no echar agua al vino, sino al revés, potenciar esto que está explicando David. Fijaros que siempre hablamos de los referentes de la gente donde hemos jugado, con quién hemos jugado. Hablaba de Cristian Barrué, Ramón Sarove ha salido, Pere Clua, Chema Pamundi, la gente del club de rol de Reus y tal. El juego, como es una... Ahora ya está el Dorca haciendo teorías, pero es que es verdad. El juego es como la gastronomía, o como el sexo, o como el canto coral. O sea, es mucha oxitocina y endorfinas y cosas en grupo, y que luego resulta que a mí me encantan las sardinas, porque fui a una sardinada cuando tenía 17 años que me quedó grabado lo bien que me lo pasé. Total. Y me gustan las lentejas del Ponsa porque allá funciona así. O sea, ya veremos si después del coronavirus seguiremos funcionando igual. Pero las actividades estas que compartes, por ejemplo, yo te os hablaba del Empires in Arms. El Empires in Arms no tiene ninguna gracia jugarlo con gente que no le guste la época napoleónica. El juego baja un montón de niveles. Y a jugarlo con gente que no solo le gusta la época napoleónica, pero que él es ruso, como el burro del Garriga, o que él es británico, como el Escuriet, o que él es prusiano, como, yo qué sé, como Ramón Sarove, es mucho más divertido. Porque cuando Davut pierde una batalla contra el archiduque Carlos, el que lleva al austriaco, que vive el austriaco, se lo pasa N1000 veces mejor que no haciendo cualquier otra cosa. Y es una experiencia, el juego tiene esto, y yo cuando escuchaba ahora a David, claro, pienso esto, ¿no? Que es todo el metajuego y todo lo que hay alrededor. Por esto el rol, y os siento, y los wargames son buenos por todo el metajuego que llevan incorporado. Es decir, el juego, la gracia es la gente con la que lo juegas. Claro. O sea, yo cuando juego con Joan Guardiet estoy jugando con mi familia y estoy jugando con la gente que te ha acompañado a lo largo de tantas historias, de tantos momentos épicos, de tantas aventuras jugadas en la mesa, y es fantástico. Sí, yo el otro día, yo ahora estoy... ¿Me oís ahora? Sí. Digo que yo ahora estoy enganchado con un juego en solitario que se llama The Hunters, que va de submarino. O sea, el otro día se lo estaba contando a mi amigo Pedro, digo, oye, tío, que he estado jugando y me ha pasado esto. ¿Y qué me dice el tío? Tío, esto tenemos que jugarlo juntos. Digo, a ver, Pedro. Es un solitario. Da igual, o sea, nos sentamos los dos, Claro. estamos los dos en el submarino y vamos a... Sí. Y evidentemente haremos y lo hacemos súper. Claro. Los solitarios, ¿eh? Un día hablamos. Flying Fortress. El Flying Fortress allá llevando... Hombre, tío. Mr. Cabbage Head Garden, ese es mi solitario de referencia. ¿Tenemos por ahí algún juego más que supusiera un cambio de paradigma para vosotros? Kim, Xavi, Hombre, yo lo que quiero decir también son los juegos que me divierten de los juegos que ya tenemos en catálogo, para entendernos, de los juegos Eurogames y todas estas cosas. Y yo tengo que decir, y tiene relación con esto que explicaba David del Space Hulk. Mira, yo con vosotros tres haría una partida de Fresco cada día. Que si envío a los niños, los despierto, los envío al cine, tío. Yo me lo paso cañón. Y ya con el resto de virianos, a la resistencia, a ver si algún día pierdo. Estaría muy A ver bien. si algún día gano. Yo tengo un par de juegos ahí que después de La Isla Prohibida y de ver, bueno, que ya me petó la cabeza por presentarme los cooperativos, me abrieron un mundo como exmagiquero que era y que soy. A mí esto me dejó loco. Sí. O sea, claro, una de las cosas que yo más disfrutaba de Magic de toda la vida era hacerte la baraja.
Entonces, que de repente cogieran ese concepto y que me lo plasmaran en un juego de mesa cerrado. Luego no ha sido uno de mis deck buildings favoritos nunca, ¿eh? O sea, estoy un poco con Kim, que lo veo ahí a tope. Pero el concepto de deck building, o sea, me ha marcado completamente. O sea, a mí eso me abrió otro mundo del rollo. ¡Buah! Juegos de mesa con cartas, construirte mazos. Una pasada. Adoro esos juegos, ese concepto. Pero No, cuando tengo el motor hecho, los otros han ganado la partida. bueno, luego han salido cosas más modernas que a mí personalmente me han gustado más, como Star Realms, como Clan, que igual hablaremos más adelante, Ascension y tal. Y para mí el Dominion no es de mis deck building favoritos ahora, pero como nueva idea me pareció brutal. Fabuloso. Y luego con esto igual fliparéis viniendo de mí, pero una cosa que también recuerdo cambiarme a tope fue esto, el Descent. O sea, yo sé que David es muy de minis, muy de dungeon crawlers y precisamente el Descent no le flipa, pero cuando me presentaron que podías jugar algo muy parecido a una partida de rol o a un videojuego de ordenador de rol, un RPG en tablero, ostras, la emoción que viví jugando esas partidas y de esa forma, las minis, los ataques, craftear de personaje, también fue otra ala que se me abrió y que de repente, wow, los juegos de mesa pueden llegar a esto, ¿no? ¿No? Realmente. Bueno, vamos a tirar adelante, que llevamos ya mucho rato aquí y yo creo que ya llega el momento de hablar de esos juegos 5 estrellas. O sea, tú como jugador has hecho tu caminito, has flipado, vienes de no sé dónde, ya estás casi con el malo final, ¿eh? Ahí. Esos juegos que nos parecen increíbles en el momento en el que estamos como jugadores y por qué motivos. O sea, tú a un juego de mesa bueno, genial, excelente, ¿qué le pides? ¿Y por qué los juegos de mesa que vamos a nombrar ahora tienen estas cosas, estas capacidades? Kim. Bueno, yo tengo esto que pusiste ayer en el mail, tengo que pensármelo mucho. Porque y ahora estoy en aquel momento de decir, en 20 años he jugado 2 partidas de SL, tengo que recuperarlo. Pero yo sé que esto no es una cosa que tenga tanto que ver con lo bueno que es el juego o todo esto, sino un tema biográfico de que es que si no, si me espero 10 años más, no voy a ver los numeritos en los counters y voy a tirar todos los counters por encima del tablero. Entonces, yo insisto, hay un juego que yo jugaría una vez por semana, que es este. Yo esto encuentro que es... a ver, el For the People también lo es, pero esto es mucho más jugable. Y esto es un juego que está al alcance de todo el mundo, incluso yo sé enseñarlo ahora, que es una cosa rarísima, pero es un juego que lo tiene todo. O sea, el Twilight Struggle es inmersivo, tiene una narración dentro, uno se acuerda de los golpes de estado que ha dado por el mundo, no es aquello... He enviado a mi Mepel a buscar manzanas, me ha crecido el enano, le he cortado el pelo. Que esto no es lo mismo, o sea, tiene un tema detrás. Y es un juego que incluso puedo llevar a los soviéticos ahora, que ya he madurado suficientemente como para poder llevarlos. Pero es que lo tiene todo. Y cada partida verdaderamente es diferente. Y a pesar de que hay salidas, en plan, primer turno hago esto, segundo turno hago aquello, cada partida es diferente y es un juego que Jason Matthews y el Bubta pues hicieron, para mí, sin duda, el mejor juego de los últimos 20 años, tranquilamente. Sin contemplar Wargames, yo no lo considero un Wargame. Luego, si hablamos de Mark Herman, me tengo que poner de pie y hacer el tonto y tal, y cosas de estas que no es el caso. Y hablaremos un día de Wargames. Muy bien. Xavi, ¿tú cuál es esos juegos que llevan corona para ti? Bueno, supongo que estaremos de acuerdo en cualquiera que diga cualquiera de nosotros, todos los demás estarán de acuerdo. Evidentemente estoy de acuerdo con Twilight Struggle, pero yo voy a quedarme con War of the Ring. Es uno de los juegos que todos los años me aseguro de jugar, como mínimo una vez, y pueden ser 2. Y que una vez más, lo que decía antes, cuando se me ha medio cortado. Muy bien. ¿Verdad? Los tengo en el piso de abajo.
De maravilla y sensación de que una vez más esas cartas de juego actúan con el juego de una manera que hacen que ya sean partidas y distintas. Sí. Hay que confesar además, que una vez más hacen que las partidas se recuerden. Siempre recuerdas en qué momento perdiste esa partida o en qué momento la ganaste. Sí. Ese momento en el que Frodo está a punto de tirar el anillo y ocurre algo y no lo consigue tirar, viceversa, o sale una mala tirada o aparece una carta salvadora y siempre hay algo que recordar. tenemos esa tradición de partida de la Guerra del Anillo cada año. Esa canción de Bilbo, ¿eh? ¡Esa canción de Bilbo! Sí. David, ¿tú qué le pides a un juego para que tenga que llevar la corona? Para mí un juego que funciona muy bien en este sentido es Marco Polo. O sea, yo creo, además, los juegos que estamos sacando a cámara son estándares que ninguno de nosotros ahora mismo, si tuviésemos la oportunidad de desplegarlos en la mesa y ponernos a jugar, seguro que decimos, venga, vamos a darle. Marco Polo seguramente es un juego que se aleja un poco de los ejemplos que he dado hasta ahora porque no es un juego especialmente narrativo, no es un juego, bueno, si haces un viaje y ya está, no hay ese momento en que esa tirada que le explota el Balrog y hay muchas risas y tal. No, es un juego realmente que lo que es un puzzle que se va armando constantemente y tienes que ir encontrando la manera de ir resolviéndolo sobre la marcha. Es un juego en el que estás pensando continuamente y estás rompiéndote la cabeza en buscar la pieza que tiene que conectar de la manera correcta. Un poco el juego que os enseñaré ahora es similar en este sentido, que es eso, básicamente es colocación de dados, tienes esos recursos, esos dados, y el tablero es el mismo para todo el mundo. Pero si tú te adelantas, si tú haces esa jugada antes y consigues realmente montarte tu motorcillo, montarte tu manera de generar puntos, intelectualmente es muy satisfactorio, menos para mí, ¿no? Entonces es ese tipo de juego que tal vez a nivel narrativo no es tan potente, pero que intelectualmente te da ese clic que te hace gozarlo y que te hace disfrutar muchísimo de la partida. Estoy de acuerdo. Totalmente. Yo estuve pensando ayer en cuáles son, al menos para mí, las cosas que hacen que un juego de mesa a día de hoy diga, este juego es brutal, porque sabemos que salen millones de juegos, nosotros probamos juegos nuevos casi cada día. ¿Qué es lo que realmente hace que sea un juegaken? Para mí, un poco lo que decía Xavi antes, que el juego me agarre y me diga, vas a fliparlo, o sea, que te sorprenda, ¿no? Que sea original. Evidentemente, y esto ya casi no hay ni que decirlo, que la producción del diseño sea de alta calidad, que hoy en día es algo que ya es prácticamente inherente. También lo que decía David de que me suponga un reto intelectual, ¿no? Que cada partida que tenga que jugar tenga que pensar estrategias distintas porque mola, ¿no? Para tener el reto ahí de lograrlo. Y luego, para mí es muy importante también el tema. O sea, que realmente yo cuando esté jugando a eso sienta que estoy haciendo eso. Que no me abstraiga, sino que me meta. Y bueno, juegos con esas características hay muchos. Aquí tengo una pequeña selección. Yo sé que esto todos estamos completamente de acuerdo. De hecho, llevamos jugando partidas online, creo que durante 2 años, jugando cada día, y los que vendrán. Y luego voy a enseñar aquí algunas perlitas. Bueno, de esto ya hemos hablado. O sea, un deck building fabuloso. Que te mete completamente en la aventura. Un deck building, push your luck, que esto ya es la push leche. Your luck, pick up and deliver. Porque sí, pick and deliver. Bueno, aquí somos grandes devotos fans de Andor. Original, temático, un reto. Es que a mí lo tiene todo. Y bueno, algunas cosillas de gente de fuera, de esto también hemos hablado. Xavi es gran fan y yo creo que como muy LFG, una maravilla. Esto no podía faltar. Es bonito, es un reto, cada partida es diferente, es original. Richard Garfield.
Gracias por seguir haciendo juegos y no quedarte con Magic. Y bueno, y una fricada mía que sabéis que siempre saco, que es el Ashes. ¡Oh, Dios! ¡Qué pesado! Pero ya sabes jugarlo. Sí, ya sé jugarlo. Después de Magic, pues ha sido el juego de cartas que me ha gustado. Pero bueno, nuestro camino de jugón va llegando a su fin con esas perlas, esos malos finales a los que nos hemos enfrentado. Pero el camino de jugón sigue y sigue y no va a parar, ¿no? ¿A dónde nos dirige nuestro camino de jugador ahora? ¿A dónde lo queremos llevar? Kim, ¿tú tienes alguna idea de esta senda? ¿Cuál es yo tengo claro que después de este confinamiento y todo esto tenemos que jugar más y jugar más a lo que nos llene con la gente que nos hace pasar la tarde o la noche como lo explica David. Es decir, hay una cosa que aquí no hemos hablado, que un día podemos hablar, que es acerca del juego por correo, cuando jugamos a juegos por correo, ¿eh? O sea, correo postal. Por correo postal. Que es una de las experiencias lúdicas más impresionantes que he vivido en mi vida, además, incluso literarias, porque allá se tenían que escribir cosas y la gente lo gastaba. Yo creo que tenemos que jugar más y tenemos que vernos más y tenemos que recuperar aquello que verdaderamente... Hostia, es que jugar a rol, por favor. Jugar a rol, por favor, tenemos que jugar a rol. Yo creo que estos próximos 20 años que me quedan, no 25, voy a jugar más que los últimos 25. Eso lo tengo clarísimo. Muy bien, es un gran propósito. David. Bueno, ¿hacia dónde nos llevan, no? Entonces, yo creo que poniendo un poco las reflexiones que hemos hecho hasta ahora en un crisol y a ver qué nos sale, pues juegos que nos reten intelectualmente, pero que tengan un tema y que nos permitan contar una historia. Pues creo que Dinosaur Island puede ser un juego que junta un poco todas estas ideas, ¿no? Y bueno, yo también voy a sacar un juego de otros y de amigos, que es un juego que cuando salió Mesa lo jugamos un montón de veces ese verano, ¿no? ¿Por qué? Pues nos daba esa película, nos daba esa historia. Jugar más a rol, jugar más a todo. Tengo muchas ganas de la segunda edición del Anillo Único. Sí. Tengo muchas ganas de ver qué va a haber ahí, porque es uno de los juegos que ha arbitrado más y mejor y con mejores anécdotas. Y yo creo que a donde nos va a llevar el camino, pues ese es un poco a seguir haciendo lo que realmente nos gusta de esto, que es compartir tiempo de calidad con los nuestros, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el Ohana, con esta familia que nosotros queremos que sea nuestra familia, ¿no? Y creo que para ahí es donde va a llevarnos el camino del juego. Muy bien. Xavi, ¿tú qué crees? Sí, desde luego, después de esto saldremos con más ganas de jugar y con más ganas de estar con los amigos. Yo os digo, yo incluso me estoy planteando, como os he dicho, jugar solitarios con mis amigos, así que imaginaros en qué punto de extraña esquizofrenia estamos, ¿no? Y creo que sí, tengo muchas ganas de ver cosas como la campaña del enemigo interior de Warhammer. Sí. Creo que puede ser una grandísima campaña y como mínimo tengo ganas de leerla. Cosas en ese sentido. Como os decía, ¿me oís o no? Ahora sí. Ahora. Se ha perdido. ¿Qué se ha perdido? Estaba hablando de que tengo ganas de leer la campaña Torna dilo del enemigo interior. Sí, tengo ganas de leerla como mínimo. Jugarla ya sería tremendo. Y mientras tanto, pues estoy probando algunas cosas que tenía por casa y que creo que son experimentos chulos. Esto lo he intentado enseñar antes, pero creo que era justo cuando se ha cortado. Un juego de Nikki Valens, que es una autora muy interesante, y que montó una especie de partida de rol en tablero, pero el juego lamentablemente no tuvo la recepción. De hecho, ni siquiera se publicó en castellano y nunca se hicieron expansiones, pero estoy súper contento de tenerlo. Muy bien. Bueno, yo personalmente, mi camino yo creo que me va a llevar por donde
voy ahora, que es a seguir flipando con esto. Una de las cosas que más me gusta de los juegos de mesa es la innovación y lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Porque en realidad un juego de mesa es una muy buena idea puesta a punto, ¿no? Pero los límites los pones tú. O sea, al final, no, o sea, yo pienso que cosas como discos, como pelis, como series, son cosas que requieren de muchas personas, de mucha inversión, de mucha gente. Igual tienes una gran idea que nunca se puede desarrollar. Pero un juego de mesa, con poco, puedes hacer algo que le cambie la vida a muchísima gente. Y entonces, seguir encontrando estas personas que tienen esa gran idea que hace que al final, pues lo que estamos diciendo, que cada vez seamos más los que nos juntamos alrededor de una mesa y pasamos un tiempo brutal, como el que hemos estado compartiendo ahora, jugando a algo juntos, ¿no? O sea, estos días mucha gente está recuperando esta afición, lo cual es muy bueno. Y claro, pues igual que a los 4 que estamos aquí nos ha cambiado la vida, los juegos de mesa, de rol, lo que queráis, más gente puede disfrutar de esto con nuestra pasión y al final ser más felices y más humanos, ¿no? Entonces, a cuanta más gente llegue todo esto y con mejores ideas, con mejores juegos, mejor para todos. Y como más seremos, más reiremos, ¿no? Entonces, yo espero que este camino del jugón cada vez se haga ya una autovía, ¿no? Una autopista y estemos todos ahí disfrutando. Bueno, haz aquello de pedir a la gente que vea el vídeo que nos envíen sus caminos de jugador y tal. Sí, porque tengo una cosa para ti, por esto, Benja. ¿Vale? Que a ti te falta una cosa, que es que no has jugado Wargames, prácticamente. Te voy a enseñar a jugar a SL. Un escenario se llama Six Came Back. Y tú vas a llevar el americano. Y nos lo vamos a pasar muy bien. Perfecto. Oye, ha quedado aquí grabado, ¿eh? Kim me invita a la partida de ASL. Ah, exacto. Hoy nosotros nos hemos desnudado, os hemos explicado honestamente de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Nos encantaría recibir vuestros caminos del jugador. Elegid el formato que queráis, audio, vídeo, escrito. Posteadlo en nuestras redes, etiquetad a Devir Iberia. Los leeremos esta semana, compartiremos algunos por redes sociales y hablaremos de los que más nos han sorprendido en el próximo Devir Talks. También decidnos si os gusta este formato, si os mola o no. Nosotros creo que nos hemos sentido muy cómodos, pero necesitamos ideas para hablar de nuevos temas. ¿Qué os gustaría ver? ¿De qué os gustaría que habláramos? ¿A quién os gustaría invitar? Que es algo muy fácil, porque lo estamos haciendo por Skype y todos estamos en casa, nadie tiene grandes planes. Así que dejadnos, por favor, comentarios y esperamos que os cuidéis mucho estos días y que juguéis un montón. La semana que viene, más. Nos vemos. Que vaya bien. Adiós.